Ahora pedimos a Paul Juárez, por favor, que se ponga en el podio para poder presentar el trabajo Aspectos fundamentales en flotación diferencial de calcopirita molibdenita usando tiourea como depresor. Muy bien, adelante. Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Paul Juárez. Hicimos este trabajo de estudio fundamental de flotación de molibdenita, calcopirita, en un estudio conjunto hecho entre la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y el Centro de Tecnología Mineral de Brasil. Y los miembros del grupo fueron Eduardo Brocchi, de la PUCI, y Elvis Mateolo, del Centro de Tecnología Mineral. Como introducción, nosotros sabemos que existen contenidos de molibdeno en yacimientos que tienen como parte secundaria, como mineral secundario, la molibdenita. Entonces, estos minerales son procesados utilizando una flotación bulk, en la cual se flotan los dos de manera conjunta y luego se utiliza un proceso de flotación diferencial para separar en un concentrado de molibdeno en las espumas y un concentrado de cobre en los relaves, ¿no? Que sería una flotación reversa. Existen circuitos tanto ácidos como básicos para flotación diferencial de cobre molibdeno. Los reactivos más utilizados, más generalmente usados, son reactivos a base de amilsantatos, de santatos en realidad, y un espumante como MIBC. Los contenidos de cobre de estos concentrados bulk van de 8 a 20% para lo que es cobre y de 0,1 a 0,5 para molibdeno. Luego esto se somete a esa etapa de flotación para tratar de recuperarlos, ¿no? El problema principal, en este caso el motivo de este trabajo, es el uso de reactivos para el proceso de separación un poco nocivos. Para este caso nosotros estábamos estudiando el uso de un compuesto de tiourea como depresor para el cobre y así poder tener una alternativa diferente para este proceso. Bueno, el objetivo, como ya les dije, es utilizar este compuesto de tiourea para separar estos dos minerales. Los objetivos específicos fueron realizar medidas de potencial Z para evaluar para evaluar la carga superficial de las partículas. Por otro lado, se realizó medidas de ángulo de contacto de minerales puros de molibdenita y calcopirita para evaluar cómo estos dos minerales reaccionan a este reactivo y si es posible producir una desorción de este reactivo santato que es usado de manera industrial. Y el otro objetivo que nos propusimos era evaluar utilizando ensayos de microflotación en célula Patricia Smith, que es una célula pequeña, con muestras o misturas sintéticas de minerales de cobre molibdeno. Bueno, sobre los mecanismos, nosotros sabemos que existe interacción entre el mineral y el reactivo de flotación en la solución. Entonces, nosotros vamos a observar que esos potenciales, que llamamos el potencial Z, que es la carga superficial de la partícula cuando está en contacto con un reactivo, puede atrapar o puede mejorar el sistema o la forma como se realiza la flotación. Entonces, para nosotros es más importante entender
los fundamentos de por qué se produce una desorción, por qué se produce una adsorción de colectores. Estos colectores, para nuestro caso, tienen una influencia de adsorción física o química en los minerales de nuestro interés. Y bueno, eso para los casos de reacciones utilizando medidas de potencial Z. Bueno, sabemos también que esto, los efectos que estos producen en el mineral, en la superficie del mineral, sabemos que existen potenciales altos para cuando se va a realizar la flotación. Entonces, la absorción del reactivo de flotación nos va a generar o potenciales altos o potenciales Z bajos, ¿no? Entonces, nosotros realizamos varias medidas sobre de estos potenciales. ¿Por qué? Porque ellos controlan la absorción física de reactivos, también la absorción, procesos de absorción química también son controlados dependiendo del potencial que ha generado el reactivo usado. Y cuando tenemos potenciales bajos, de potenciales de superficie de las partículas, el potencial Z de las partículas, entonces el efecto que va a haber es adsorción o coagulación de otras especies minerales, ¿no? Entonces, para nosotros es importante mantener esto en un nivel adecuado. Y otro efecto también va a ser la precipitación de finos. De las técnicas que nosotros ya usamos, usamos medidas de ángulo de contacto, usamos una sección pulida de mineral, la sometemos en un instrumento que es un goniómetro. En este instrumento podemos ver cuál es el ángulo de contacto que este mineral forma con la solución líquida, y dependiendo de ese ángulo de contacto podemos predecir si el material va a flotar o no. Ángulos de contacto bajos van a producir superficies hidrofílicas, y ángulos de contacto altos, superficies hidrofóbicas que son más afines a flotar. Para las medidas de potencial Z, que fueron el otro indicador que utilizamos, se utilizaron partículas menores a 20 micras y electrolitos de soporte para mantener la carga superficial de la partícula, para poder medirlo. La otra prueba que realizamos fue ensayos en flotación en célula, de microflotación en célula Patris-Smith. Los productos de concentrado y afundado fueron analizados. Y el esquema general, ¿no? Primero, nosotros para las pruebas de flotación en célula Patris-Smith, nosotros acondicionamos una muestra sintética con un colector para simular condiciones industriales. Después, adicionamos nuestro depresor nuevo, que en este caso fue un compuesto activo urea, y luego, recién de que ha hecho efecto este depresor, hemos adicionado un colector oleoso, aceitoso, como saben, y encima el espumante. Las condiciones están en esas tablas, no da tiempo para explicarlas. Solo voy a intentar explicar un poco aquí las medidas de ángulo de contacto. Como ustedes pueden ver, este gráfico de este lado es solamente para medidas de ángulo de contacto de la molibdenita, pero esto vamos a dejarlo de lado para pasar a este porque es una explicación un poco larga. En todo caso, lo que obtuvimos fue que a lo largo de todo el pH que se evaluó, se encontró que la calcopirita, un mineral de cobre, presenta ángulos de contacto mayores que la molibdenita. Entonces, para nosotros no sería muy factible realizar la separación por flotación diferencial, ¿no? Pero existe una sección en pH más o menos de 2 a 3.5 donde los ángulos de contacto se asemejan. Entonces, en ese caso, sería una ventana operacional donde se podría hacer la separación por flotación. Estos son los resultados de las medidas de potencial Z para minerales de calcopirita como molibdenita. Las líneas del medio son los potenciales,
naturales, estas aquí. Estos potenciales, en este caso, cuando está con el colector, el potencial es altamente negativo, cerca de menos 40 milivoltios. Y lo mismo sucede para la molibdenita, donde se ve que los potenciales en toda la faja de pH evaluado son también bastante negativos, completamente negativos para ser más exactos, luego de la absorción de un colector de tipo Santato. Luego de utilizado el depresor, en este caso se ve que este potencial cae para niveles bastante parecidos a los minerales originales, y para este caso no tanto. Por eso se determina o se infiere de que para este lado la desorción sería un proceso químico y para aquí una mixtura de proceso físico y químico a la vez. Bueno, los resultados de flotación, como ya nosotros vimos anteriormente, utilizando este reactivo, podemos observar de que existe una ventana operacional en pH de 2 a 3 donde es posible separar un concentrado de molibdeno obteniendo una ley de 70-67% con un bajo contenido de cobre. Ya cuando nosotros aumentamos mucho la concentración del depresor a base de tiourea, encontramos que también tiene un efecto adverso en la recuperación por flotación de la molibdenita, que va disminuyendo a medida que nosotros vamos aumentando la concentración. Estos son unos resultados de microscopía electrónica de barrido. Esto es un concentrado, esta figura es un concentrado, se realizó un concentrado con partículas encima de 20 micras. Las partículas planas, achatadas, como estas que ustedes ven aquí, son las partículas de molibdenita en el concentrado, y se ve pocas partículas como estas aquí, que son las partículas de cobre, ¿no? Y lo mismo ocurre para el caso del concentrado de cobre, que tiene pocas partículas de molibdenita, algunas, y también algunas partículas de ganga residual. Bueno, con estos resultados nosotros nos atrevimos a hacer unas pruebas de flotaciones en celda Denver, y los resultados obtenidos luego de un diseño experimental fue recuperaciones. Estos puntos de este lado son valores de molibdeno para el concentrado y estos valores de cobre para ese mismo concentrado. Entonces tenemos recuperaciones de 60-80% con leyes de 10 a 20% y valores de cobre de menos de 10% de recuperación y con leyes de 20 a 25%. Y ya en el otro caso es el relave, ¿no? Que tenemos hasta 35% de recuperación de cobre y bajos contenidos de molibdeno. Bueno, nuestras conclusiones. De las medidas se sugiere una mejor absorción del depresor en pH abajo de 5, dado que en esta región el potencial es reducido para valores considerados inestables. El mecanismo de absorción del depresor tioureas sugiere ser químico-físico en la superficie de la calcopirita. En la región de pH evaluada en presencia del depresor a base de tioureas se encontró ángulos de contacto similares, tanto en calcopirita como en molibdenita, en torno de 60 grados, en valores de pH de 2 a 4, valores donde se realizó la mejor recuperación de molibdenita en la celda Patrice Smith. Los estudios de microflotación muestran una eficiencia de separación de flotación de los concentrados de cobre molibdeno en pH de 2,2 a 4 y la concentración del depresor presenta buenos resultados encima de 50 miligramos. El reactivo tiourea posibilita la flotación diferencial de molibdenita calcopirita en concentrados en la región de pH ácida estudiada, con recuperaciones mayores a 60% de molibdenita y menores a 6% de calcopirita. Bueno, y eso es todo. Nuestros agradecimientos al grupo, a la Universidad Católica de Río, al Consejo de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico por la bolsa y al Centro de Tecnología Mineral y a esta empresa, Laboratorios Analíticos del Sur, por las pruebas metalúrgicas que nos permitieron concluir con este trabajo.
Gracias. Muchas gracias.